Vamos por favor una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. En nuestra serie de exposiciones regulares en el Sermón del Monte, la semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar el capítulo 7, los versículos 7 al 11, en donde el Señor Jesucristo alienta a sus discípulos en medio de las demandas que ha venido exponiendo a todo lo largo del Sermón del Monte, asegurándoles que la gracia que necesitan para vivir a la altura de su llamamiento como cristianos está disponible para ellos con solo pedir esa gracia. Versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No es necesario, hermanos, que nos sentemos a contemplar el Sermón del Monte sintiéndonos impotentes ante las demandas que el Señor impone sobre los suyos. La gracia de Dios está disponible para nosotros, pero debemos pedirla, no una vez, ni dos veces, sino continuamente, como aquel que continuamente necesita ser suplido. El Señor dice aquí a cada uno de sus discípulos, mantente pidiendo, mantente buscando, mantente llamando, y te prometo que se te dará. Las puertas del almacén serán abiertas para ti cuantas veces lo necesites. No hay razón, hermanos, para que un verdadero creyente, un creyente genuino, apenas sobreviva espiritualmente hablando cuando contamos con una promesa como esta. Todo lo que necesitamos para nuestras vidas cristianas está a nuestro alcance y el Rey del Reino, Jesucristo, nos ha dado la orden de acudir a Él. Noten que no se trata de una sugerencia, ni siquiera de una simple promesa. Es una promesa que depende de nuestra obediencia a esa orden que ha sido impartida. Buscad, pedid, llamad. Ahora bien, como el Señor Jesucristo en verdad desea y anhela que nos acerquemos a pedir, Él no se limita a ordenarlo, sino que incluye también una ilustración diseñada con el propósito de vencer cualquier oposición que haya en nosotros para venir a exponer nuestra necesidad delante de nuestro Dios. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Teniendo un Dios como el nuestro, no hay razón para pensar que en algún momento se cansará de nosotros y de nuestras debilidades. ¿Acaso no ponemos nosotros delante de nuestros hijos lo que necesitan para cada día y no nos cansamos de hacerlo sin que ellos siquiera lo pidan? ¿Qué tipo de padre será ese que si su hijo le pide algo que necesita para calmar su hambre o para calmar su sed, no solo le niega la provisión teniendo que darle, sino que por el contrario da a su hijo algo que puede ser dañino para él? ¿Habrá algún padre normal que haga eso? Que si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si su hijo le pide pescado, le da una serpiente. ¿Cómo podemos dudar entonces de que Dios esté dispuesto a proveer todo aquello que necesitamos, teniendo Él un almacén a su disposición inagotable para suplirnos? El que no escatimó a su propio Hijo, dice Pablo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nosotros somos malos y aún así damos buenas cosas a nuestros hijos. ¿Seremos nosotros mejores padres que Dios? No, hermanos, esa bondad natural de los padres hacia los hijos no es más que un débil y tenue reflejo de la bondad de Dios para con sus hijos. Como decíamos el domingo pasado, si pudiésemos tomar
toda la ternura y todo el amor que todos los padres que han existido, existen y existirán, tienen en el corazón, y pudiésemos tomar todo eso y echarlo en un solo corazón y compararlo con el corazón de Dios, sería como comparar una gota con el océano o como comparar una lámpara con la luz del sol. El amor de Dios es inagotable, lo mismo que su bondad. Toda cosa buena que le pidamos, entendiendo como una cosa buena aquello que Él sabe que es para nuestro bien, aquello que es conforme a su voluntad, será provista en el contexto de nuestras oraciones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora bien, se supone, y así suponía yo, que habiendo concluido el estudio de esta sección, debíamos continuar ahora hacia el versículo 2 y llegar a esa declaración grandiosa de nuestro Señor Jesucristo, conocida como la regla de oro. Y al principio de la semana, eso era lo que yo pensaba que iba a ser. No obstante, algo sucedió en el camino, hermanos, y hay una breve declaración en el versículo 11 que nosotros no quisiéramos pasar por alto por el enorme contenido teológico que encierra. Se trata de un comentario incidental de nuestro Señor Jesucristo, una declaración que ni siquiera se detiene a explicar, pero que está allí englobando en sí misma tres grandes doctrinas bíblicas que son esenciales para la comprensión del Evangelio. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Yo quisiera llamar vuestra atención en esta mañana a esas 4 palabras que aparecen al inicio del texto. Si vosotros, siendo malos. Hermanos y amigos, en los evangelios no quedó registrada ni una sola palabra de nuestro Señor Jesucristo que no tuviese una razón de ser. Cristo dijo en el Sermón del Monte, y refiriéndose a lo que está escrito en la ley, que ni una jota, ni una tilde pasará de ese documento hasta que todo se haya cumplido. La más pequeñita letra que aparece en el libro de la ley tendrá cumplimiento porque está allí con una razón. La inspiración de las Escrituras lo abarca todo, hasta la cláusula más pequeña que encontremos allí. No es, por lo tanto, una exageración que nos detengamos a considerar con cuidado esta breve frase contenida en el versículo 11. Si vosotros, siendo malos, sobre todo tomando en consideración que fueron promulgadas por aquel que puede ser llamado con toda propiedad la verdad encarnada, el verbo de Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, nuestro Señor Jesucristo. Como decía hace un momento, estas palabras encierran al menos 3 grandes doctrinas bíblicas que forman una especie de trípode sobre el cual descansa el Evangelio de Cristo y que me propongo considerar en esta mañana, advirtiendo de paso que es muy poco lo que podemos decir de cada una de estas doctrinas en un solo sermón. Y vamos a tratar las 3 en el sermón de hoy. ¿Cuáles son esas 3 grandes doctrinas contenidas en esa pequeña frase? Bueno, en primer lugar, nosotros encontramos allí la doctrina bíblica de la depravación total del hombre. Encontramos allí la doctrina bíblica de la depravación total del hombre. Si vosotros, siendo malos, el Señor nos da aquí su propia evaluación de la condición humana, una evaluación, por cierto, que no concuerda con la que el hombre generalmente tiene de sí mismo. En la generalidad de los casos, el hombre piensa de sí mismo que aunque en ocasiones hace cosas malas, él es en esencia una criatura buena. Eso es lo que el hombre piensa de sí mismo. Y no importa qué tan malo pueda llegar a ser un hombre, de seguro encontraremos a alguien que estará dispuesto a decir que esa persona en el fondo no es mala. No importa qué tan malo llegue a ser,
En el fondo, nadie es malo. El hombre se ve a sí mismo como una criatura esencialmente buena que es llevada por ciertos factores externos a él a hacer en ocasiones lo que no debe hacer. En otras palabras, el hombre se ve como bueno, pero rodeado de malas condiciones, de malas circunstancias. Pero la evaluación de Cristo aquí es exactamente a la inversa. Él ve al hombre como una criatura esencialmente mala, el cual en ocasiones obra aquello que es para el bien común. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Sois malos, dice el Señor, aun cuando hacéis cosas que son buenas. Ven, es una evaluación completamente distinta. Que un padre sea responsable en proveer para sus hijos, eso es bueno. Eso es bueno. Pero no se engañen a sí mismos, dice el Señor. Eso no elimina la realidad de que sois malos. No se trata simplemente de que hacéis lo malo, no. El problema es en realidad mucho más profundo. Vosotros sois malos. Estáis dañados en la misma esencia de vuestro ser, en la misma raíz de vuestra personalidad. Es a esa enseñanza bíblica que los teólogos han llamado la total depravación del hombre. Ahora bien, como la palabra depravado suena demasiado depravada, debo hacer una aclaración aquí. Al decir que el hombre está totalmente depravado, debemos aclarar primeramente lo que esta frase no significa. En primer lugar, no queremos decir con esto que el hombre en su estado natural no posea una conciencia. Todo hombre tiene conciencia. En algunos es más sensibles que en otros, pero el pecado no eliminó de nosotros ese dispositivo divino que nos dice que algo está bien o que algo está mal. Tampoco queremos decir que todo hombre es todo lo malo que pudiera llegar a ser, o que todo hombre posee una disposición inclinada a cometer toda forma de pecado. No, algunas personas son en la práctica más malas que otras. La gracia común de Dios que ha sido derramada sobre los hombres ha sido derramada en mayor grado sobre unos que sobre otros. No todos han alcanzado el mismo grado de maldad práctica. Tampoco enseña esta doctrina que el hombre no posea la habilidad de admirar la virtud cuando la percibe en otros, o que no sea capaz de obrar en consonancia con el bien común. Noten cómo el Señor Jesucristo establece esto en el mismo pasaje que estamos estudiando. Cristo dice allí, a pesar de que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Qué es entonces lo que esta frase intenta transmitir? Cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, ¿qué queremos decir realmente? Lo que queremos decir es que el pecado ha afectado al hombre totalmente. Que todas sus facultades como ser humano han sido trastornadas por el pecado. El intelecto ha sido afectado por el pecado. La voluntad ha sido afectada por el pecado. Nuestros afectos han sido afectados por el pecado. No ha quedado un área que no haya sido infectada por ese mal. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Cuando decimos que está totalmente depravado, queremos decir que esa depravación ha alcanzado todas las áreas de nuestro ser, intelecto, voluntad y emociones. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y ahí la voluntad dañada, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. He ahí los afectos dañados por el pecado, haciendo la voluntad no de Dios, sino de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 4, una página más adelante. Versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Allí tenemos el entendimiento dañado por el pecado. He ahí, hermanos, el diagnóstico bíblico. El hombre está dañado. La gracia común de Dios impide eficazmente que la maldad se manifieste en toda su dimensión. Y aún mueve al hombre a hacer cosas que repercuten para el bien común. Pero eso no elimina la realidad de nuestra condición. Espiritualmente hablando, estamos muertos. Como decíamos hace un momento, el problema no radica en el hecho de que hacemos cosas malas, sino en que somos malos. Las cosas malas que hacemos fluyen naturalmente de nuestra condición caída. Ahora veamos brevemente algunas de las manifestaciones que emanan de esa condición humana en que estamos, de esa condición caída. En primer lugar, esa depravación total del hombre se manifiesta en la meta equivocada que todos perseguimos. En la meta equivocada que todos perseguimos. La Biblia dice que el hombre fue creado por Dios para la gloria de Dios. Como enseña el Catecismo Menor de Westminster, el fin último de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Esa es la meta que todo hombre debe perseguir. Pero el hombre se corrompió y en su corrupción persigue una meta completamente distinta. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. El hombre se descarrió y se apartó por su propio camino. ¿Qué camino es ese? El camino de su propia satisfacción. El hombre vive para sí mismo. Ese es su más grande pecado, la manifestación más evidente de su depravación. Dios lo creó todo para su gloria, aún al hombre mismo, pero el hombre ha decidido vivir para sí. Otro texto clave aquí es 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios, vamos a leer desde el versículo 14, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hasta tanto no venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Para quién vivimos? Dice Pablo, dejad de vivir para sí mismos, para que los que viven en Cristo ya no vivan para sí. ¿Para quién vivían antes? Para sí mismos. Hermanos, eso es una violación y una negación del propósito mismo de nuestra existencia. Supongamos que usted mañana abre los periódicos, y no estoy haciendo referencia, hermanos, a nada ni a nadie, es una simple ilustración. Pero supongamos que usted mañana abre los periódicos y se encuentra con la noticia de que en alguna dependencia del Estado, una persona, un funcionario público, ha estado usando el dinero del Estado para su enriquecimiento personal. ¿Cómo usted se siente? Usted se siente molesto, usted siente que se ha
hecho un acto delictivo, porque ese dinero no estaba supuesto a ser usado para el enriquecimiento personal de esa persona. Y usted se siente mal, ese sentido de justicia que hay en usted se levanta. O imaginemos que el gerente del banco en el cual usted ha depositado todo su dinero, resulta que ahora toma el dinero de los ahorrantes para darse una vida de lujos y comodidades. Hermanos, ¿por qué condenamos esa acción? ¿Por qué? Porque ese dinero no le pertenece. Porque las personas que depositaron su dinero allí no tenían la intención de que este hombre hiciera uso de él de ese modo. Bueno, hermanos, pues de la misma manera Dios creó todas las cosas para su gloria y el hombre habría de disfrutar de esas cosas mientras le glorificara a Él. Fuimos creados para la gloria de Dios y para gozar de Él por siempre. Que el hombre tome la vida que Dios le ha otorgado y haga uso de este mundo que Dios creó y que a Dios le pertenece, y todo eso para su propio placer, para su propio provecho, independientemente de la gloria de Dios, como si Él fuese el centro del universo, es una clara manifestación de corrupción administrativa a muy alto nivel. Que un hombre robe a otros hombres, eso es malo. Que un hombre robe al Estado es peor. Pero que un hombre intente robarle a Dios es un delito de tal magnitud que solo puede ser pagado en el infierno. Hermanos y amigos, el aire que respiramos es de Dios, el sol que nos ilumina es de Dios, la sangre que corre por nuestras venas es de Dios, la lluvia que cae del cielo es de Dios. Dice Cristo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, Él hace llover sobre justos e injustos. El problema es que el hombre perdió la perspectiva correcta de las cosas y cree que esas cosas le pertenecen a Él. Pero ¿cómo nos molestamos porque un funcionario tome el dinero del Estado o porque una persona tome lo que no le pertenece? ¿Y qué hemos estado haciendo nosotros toda la vida? Tomando lo que no nos pertenece para nuestro propio deleite y placer. Eso es 1000 veces peor. Eso es 1000 veces peor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el profeta. Perdimos el camino, nos alejamos de Dios y de su ley, nos apartamos del objetivo que debíamos perseguir como seres creados e hicimos un ídolo de nuestro yo. El hombre se hizo un altar a sí mismo y en su culto de adoración se ha atrevido, porque eso es un atrevimiento, a tomar las cosas que Dios hizo para su gloria. El hombre las ha tomado para sí mismo, para su propia gloria. Depravación total, depravación total. En segundo lugar, esa condición caída del hombre se manifiesta en su enemistad natural contra Dios y contra su ley. Esa condición depravada del hombre se manifiesta en su enemistad natural contra Dios y contra su ley. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir conforme a los dictados de nuestra carne es vivir en una guerra declarada contra Dios, dice Pablo. ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne, y para ponerlo en un lenguaje más accesible, las ideas, propósitos, pensamientos que emanan de nuestra carne son enemistad contra Dios. Ahora, puede ser que muchos aquí no estén dispuestos a reconocer que esa es su condición. Que piensen incluso que aman a Dios. Y no solo que lo aman, sino que lo aman profundamente. Pero a los tales yo pregunto, ¿a cuál Dios es el que aman? ¿A cuál Dios es el que aman? ¿Es acaso al Dios de las Escrituras? ¿Al Dios santo y justo?
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que muere en su maldad, al malvado impenitente? Mi amigo, ¿tú amas al Dios que habló en el monte Sinaí? ¿Al Dios que promulgó su ley? ¿Al Dios que juzgará a los hombres de acuerdo a los estándares de esa ley? ¿Al Dios que dice en su palabra que eres esencialmente malo, que estás tan corrompido y dañado por causa de tu pecado, que para entrar en el reino de Dios tienes que sufrir una profunda transformación, un nuevo nacimiento? Mi amigo, si el Dios al que amas no es así, entonces amas a un Dios que ha sido forjado en el taller de tu propia imaginación. Eres un idólatra. No te engañes a ti mismo creyendo que amas al Dios verdadero, porque ese Dios se ha revelado en su palabra. Y Él es como es, independientemente de lo que nosotros pensemos de Él. ¿Y qué dice la Biblia? Que el hombre natural es enemigo de ese Dios. El hombre natural es enemigo de ese Dios. Aborrece su justicia, aborrece sus normas absolutas de santidad. Prefiere a un Dios utilitario, si es que acaso puede llamársele Dios a un ser así, a un Dios al cual podamos acudir en momentos de necesidad, pero que al mismo tiempo no demande mucho. Ese es el Dios que aman los impíos. En otras palabras, a un Dios que sea siervo de nuestro yo. Que el yo ponga las reglas y que Dios se adapte a ellas. Ese es el único Dios al que el hombre natural puede amar. Pero cuando se le presenta el Dios de las Escrituras, al cual Pablo llama en una de sus epístolas el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, entonces lo aborrece, a menos que una obra de gracia sea operada en su corazón y la disposición dominante de su alma sea transformada. En tercer lugar, esta condición depravada se manifiesta en los pecados que el hombre comete diariamente. Esta condición depravada se manifiesta en los pecados que el hombre comete diariamente. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿Qué es lo que el hombre piensa de sí mismo? Que es esencialmente bueno, pero que por diversas circunstancias externas a él hace cosas malas. ¿Pero qué dice el texto? Porque del corazón, no es de afuera. Eso no tiene nada que ver con las circunstancias. Mi amigo, no pienses que tu hijo anda mal por sus amistades, tu hijo anda mal por su depravado corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 17? Que el corazón del hombre es perverso, engañoso, más que todas las cosas. Como la fuente misma está corrompida, lo que sale de allí viene dañado. Si no es el acto el que está dañado, es la motivación que está dañada. La Biblia dice que todos somos como suciedad y que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. De una forma u otra, todo sale manchado. He aquí entonces, hermanos, las manifestaciones que evidencian esa total depravación del hombre. Tenemos una meta equivocada en la vida, vivimos para nosotros mismos. Somos enemigos de Dios y de su ley. Pecamos diariamente contra Él. No podemos continuar ampliando este punto, porque no nos daría tiempo para ver todo lo demás. Pero antes de pasar al próximo encabezado, hermanos, permítanme detenerme por un instante a considerar la importancia de esta doctrina bíblica, tanto para la salvación de los pecadores como para la edificación del pueblo de Dios. Amigo que estás aquí en esta mañana,
Ninguna persona será salva hasta tanto no posea cierta comprensión de su maldad intrínseca. Ninguna persona será salva hasta tanto no posea cierta comprensión de su maldad intrínseca. No estoy diciendo con esto que para ser salvo hay que poseer una comprensión profunda de esta doctrina bíblica, o que usted debe ser capaz de explicar estas cosas como nosotros las hemos explicado hoy. No. Lo que estoy diciendo es que nadie puede ser salvo. Nadie. Hasta tanto no comprenda que es malo, intrínsecamente malo y merecedor del infierno. Juan Carlos Ryle escribió acerca de este asunto: un conocimiento apropiado del pecado yace en la misma raíz de todo cristianismo verdadero. Nadie puede ser salvo hasta tanto no haya comprendido esto. Soy malo, irremediablemente malo. Fue mi pecado lo que hizo necesario la encarnación del Hijo de Dios, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, etc. Hermanos, si no poseemos una comprensión adecuada de esta doctrina bíblica, ¿cómo entenderemos entonces todo el aparato teológico de las Escrituras? ¿Qué sentido tiene la doctrina de la justificación si no la estudiamos a la luz del pecado? ¿Qué significa la palabra perdón? ¿O qué significa la palabra gracia? ¿O qué significa la palabra salvación? ¿Qué necesidad habría de una obra de regeneración si el hombre no fuese malo? Ninguno de esos conceptos bíblicos tendría sentido a menos que sean contemplados en el contexto de esta doctrina desagradable pero bíblica. El hombre ha pecado, el hombre es reo de condenación. Pero esta doctrina no solo es necesaria para la salvación de los pecadores, sino también para la madurez y el crecimiento de los creyentes. Para la madurez y el crecimiento de los creyentes. Yo sé que todo creyente verdadero sabe que es malo. Pero en la medida en que profundice en el conocimiento de esa verdad escritural, en la medida en que conoce la depravación de su propio corazón, no solamente en un sentido teológico, sino en un sentido práctico. Cuando Dios permite que nosotros veamos dentro de nosotros mismos y veamos toda la basura que hay en nuestro interior, hermanos, en esa misma medida se acrecienta nuestra devoción a Dios. En esa misma medida se acrecienta nuestra dependencia de Dios. En esa misma medida se acrecienta nuestra gratitud a Dios, porque no podemos apreciar el remedio a plenitud hasta que no tengamos conciencia plena de la enfermedad. No se puede llegar a la madurez cristiana sin un entendimiento maduro, no solo de esta doctrina, sino de la depravación de nuestro propio corazón. Ah, hermanos, con cuánta reverencia nos acercaremos a Dios en oración cuando recordemos quiénes somos y quién es Él. Esas personas que entran delante del trono de la gracia como si fuera Pedro por su casa, ¡no! ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas depravadas, dañados de los pies a la cabeza por nuestro pecado. ¿Cuánto dependeremos de la gracia de Dios al recordar que tenemos tal propensión al mal? ¿Cuánto apreciaremos, hermanos, cada bendición que viene de su mano porque entenderemos que no la merecemos? Cada migaja que caiga de su mesa, lo veremos como un lingote de oro, porque conocemos nuestro pecado. ¿Ven, hermanos, cómo esta doctrina subyace en la misma esencia del mensaje evangélico? Cuán importante es que tengamos una comprensión adecuada de esta enseñanza bíblica. Pero dijimos en la introducción que habríamos de considerar esta mañana tres grandes doctrinas que se encuentran encerradas en nuestro texto. Ya vimos la primera, veamos brevemente las otras dos. Mateo 7:11 no solo nos habla de la total depravación del hombre, sino también, en segundo lugar, de la doctrina bíblica de la impecabilidad de Cristo. Pastor, ¿y dónde usted ve eso? Bueno, noten que el texto dice, si vosotros, siendo malos, si vosotros, siendo malos. Es evidente que Cristo no se incluye aquí. De haber sido un hombre común y corriente,
que hablaba acerca de la bondad de Dios en comparación con la maldad del hombre, él habría tenido que decir, sí, nosotros siendo malos, pero eso no fue lo que dijo. Eso no fue lo que dijo. Deliberadamente Cristo se excluye en la declaración, vosotros sois malos. Yo no. Hermanos, el hecho de que haya sido un comentario incidental no le resta en nada a su precisión y exactitud. La primera persona del plural, nosotros, no hubiese tenido cabida aquí porque hubiese sido un error teológico. Hay otro ejemplo bíblico en que el Señor hace uso de la tercera persona del plural, vosotros, para hacer una clara diferencia entre su condición y la de sus discípulos. Jesús le dijo a María aquella mañana de la resurrección, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Dios del cielo, dice Cristo, es mi Dios y mi Padre. Él es también vuestro Dios y vuestro Padre, pero no en el mismo sentido. No en el mismo sentido, no es la misma relación. Hermanos, esto no es un simple juego de palabras, no es una expresión que se ha dicho por descuido. Cuando el Señor dice en Mateo 7:11, vosotros sois malos, estaba implicando claramente que Él no lo era. La impecabilidad de Cristo es otro de los puntales de la doctrina evangélica. Solo un hombre sin pecado podía salvar a los pecadores. El pecador tiene dos grandes problemas delante de Dios, frente a la justicia de Dios. Por un lado, aquí tenemos en la ley un montón de mandamientos que dice, tú debes hacer esto, debes amar al prójimo como a ti mismo, debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto. Por el otro lado hay un montón de mandamientos que dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Cuál es el problema del pecador? Aquí tenemos la tabla positiva de mandamientos y el pecador no los ha cumplido. No los ha cumplido. Lo que Dios dice que debíamos hacer, no lo hicimos. Y aquí tenemos los negativos, lo que no debíamos hacer, y eso fue lo que hicimos. Violamos su ley positiva, violamos su ley negativa. Para salvar al pecador, Cristo debía hacer dos cosas. Por un lado debía cumplir todos estos mandamientos a la perfección. Todos estos mandamientos positivos debía cumplirlos a la perfección. De modo que su obediencia fuese puesta en la cuenta del pecador por medio de la fe. Pero ¿y qué hacíamos ahora con todas estas cosas negativas que hemos violado? Alguien tenía que pagar por ellas. Bueno, de igual manera, Cristo debía morir en una cruz siendo inocente. De modo que al morir no pagaba por sí mismo, sino por otros. Cristo no murió por sus pecados, sino por los nuestros. El Salvador de los pecadores debía ser, por necesidad, un ser sin pecado. De ahí la insistencia que encontramos en la ley ceremonial de que el animal que fuese ofrecido en holocausto debía ser sin defecto. Continuamente en la ley dice macho sin defecto. No tenemos tiempo para buscar ahora todos estos textos, pero los que toman nota pueden chequear en sus casas. Éxodo 12:5, Levítico 1:3, Levítico 1:10, 3:1, 3:6, 4:3, etcétera. Sin defecto. Este animal tipificaba al Señor Jesucristo y por lo tanto debía simbolizar de algún modo su impecabilidad. Pero tal vez en ningún texto del Antiguo Testamento se presenta la impecabilidad de Cristo en una forma tan gloriosa como la que encontramos en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y al leer esta sorprendente profecía bíblica, debemos tomar en cuenta que este texto se escribió unos 7 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 12. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hay aquí un Él y un nosotros. Él fue molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, fue crucificado entre dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea le cedió su sepulcro. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje, tendrá descendencia Cristo, vivirá por largos días. La muerte no podrá retenerlo porque resucitará, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, esas miríadas y miríadas de santos que han sido redimidos por la sangre de Cristo a través de la historia, y quedará satisfecho. Por el conocimiento de él, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes él repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no el propio, y orado por los transgresores. ¿Qué dice el profeta? El Cristo morirá, pero no por sus pecados, sino por los nuestros, porque éste nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, este testimonio es confirmado vez tras vez en el Nuevo Testamento. Cuando el ángel Gabriel fue enviado a María para anunciarle que habría de quedar embarazada, el ángel le dice: el Espíritu Santo, en Lucas 1:35, vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, de tal modo que ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15 dice que Cristo se hizo hombre, semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 7, versículo 26 en adelante dice que este sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque este es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que él no tiene necesidad, como aquellos otros sacerdotes, de llevar cada día un sacrificio por sus propios pecados, porque este no tiene ninguno. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 22, el apóstol Pedro cita allí Isaías 53 y dice: hagan como Cristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, porque éste nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, allí dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, este testimonio apostólico tiene mucho peso, porque estos hombres vivieron íntimamente con Cristo. Compartieron con Él de tal modo que no se les hubiese podido escapar sus defectos y debilidades de haberlos tenido. Pero quizás de mucho más peso es el testimonio de sus enemigos, porque alguien puede decir: los apóstoles estaban fanatizados. ¿Y qué de sus enemigos? Cuando Pilato trajo a este hombre delante de sí, finalmente tuvo que decir: yo no hallo en él ningún delito. Y los mismos judíos que le acusaban se vieron forzados a buscar testigos falsos que atestiguasen contra él. En Juan capítulo 8, versículo 46, el Señor pregunta a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Búsquese a alguien que tenga un problema con usted y pregúnteles: dime cuáles son mis pecados. Le va a sacar un libro. Cristo va donde sus enemigos y le dice: señálenme un pecado.
Señáleme un pecado. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? No había nada que decir, porque no había nada que señalar. De haberlo podido, hermanos, pueden estar seguros de que ellos hubiesen hablado. En otro lugar el Señor dijo de sí mismo: sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. El mismo énfasis que encontramos en las Escrituras sobre la culpabilidad y depravación total del hombre es el que encontramos sobre la inocencia del Señor. Él era, Él es y seguirá siendo, como dice el autor de Hebreos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso puede ser nuestro Salvador. Hermanos, fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Fueron nuestras rebeliones la causa de sus heridas, porque a Dios le plugo cargar en Él el pecado de todos nosotros. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, confiar en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona para salvarte es una mera ilusión. Solo Cristo cumplió con este requisito indispensable. Solo Él en su inocencia podía pagar la deuda. Bien, ya hemos visto entonces que en este texto encontramos la doctrina bíblica de la total depravación del hombre, la doctrina bíblica de la impecabilidad de Cristo. Veamos ahora y muchísimo más brevemente, en tercer lugar, en este texto encontramos la doctrina bíblica de la gracia de Dios como la base sobre la cual descansa toda bendición divina. En este texto encontramos la doctrina bíblica de la gracia de Dios como la base sobre la cual descansa toda bendición divina. Que dice el Señor que nosotros somos malos y que aún así Dios nos da cosas buenas. Eso es gracia. Eso es gracia. No hay una sola bendición que hayamos recibido de la mano de Dios que no la hayamos recibido por gracia. En el mensaje de salvación proclamado por el Evangelio no hay lugar para un sistema de méritos. Dios no llama al pecador y le dice: te doy tanto a cambio de tanto. No. El mensaje bíblico es: te doy tanto a cambio de nada, porque tú no tienes nada que valga la pena. Todo y todo de gracia. Mi amigo, no olvides cuál es la evaluación que Cristo hace de nosotros. Vosotros sois malos, pero aún así Dios se complace en otorgarle cosas buenas. ¿Y qué cosas buenas son esas? Bueno, debo admitir que en el pasaje de Mateo no creo que el Señor se refiera directamente al don de la vida eterna, pero indudablemente que lo incluye, hermanos. Porque ¿qué otra cosa podría ser mejor y superior a esa? Ese es el más maravilloso don que Dios otorga al hombre, y lo otorga de pura gracia, gratuitamente. Como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 6, si por gracia, no es por obras. Si por obras, no es por gracia. Pero quizás en ningún texto se expande esto más claramente en el Nuevo Testamento que en Efesios capítulo 2. Ya vimos en los versículos 1 al 3 cómo Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales de paso tampoco podemos gloriarnos, porque fueron preparadas de antemano por Dios para que anduviésemos en ellas. Hermanos, todo es de gracia, todo es de gracia. Bien, hermanos y amigos, he aquí tres grandes doctrinas bíblicas encerradas
en una breve frase de 4 palabras. En el original 5. Si vosotros siendo malos. Estas 3 doctrinas bíblicas, como decía al principio, son una especie de trípode sobre el cual descansa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre está dañado por causa de su pecado. Cristo es el inocente al cual Dios envió para obedecer la ley en nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Y todos los beneficios que podemos obtener de Él son otorgados al hombre por gracia. Mi amigo, esa es la esencia del mensaje evangélico. Esa es la buena noticia que la iglesia está llamada a proclamar, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, que hubo uno que pudo rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios, y que siendo inocente y sin pecado murió en una cruz para salvar a otros que estaban tan endeudados que 1000 eternidades no bastarían para cubrir el monto. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿tú crees en esas doctrinas? ¿Tú crees en esas doctrinas? En la total depravación de tu propio corazón, en la inocencia de Cristo y por consiguiente en su prerrogativa exclusiva para salvar. ¿Tú crees en la doctrina bíblica de la salvación por gracia? Si tu respuesta es negativa, entonces es mi deber decirte que no descansas en el Evangelio revelado por Cristo y predicado por los apóstoles. Y no descansas en ese Evangelio, mi amigo, no porque sea complicado de comprender, sino porque en tu orgullo se te hace difícil aceptar que estés en una condición tan deplorable. Ese es tu problema. ¿Qué puede ser más simple que estos 3 encabezados que hemos visto hoy? ¿Qué puede ser más simple? Estás dañado, solo Cristo puede salvarte y Él te ofrece la salvación de pura gracia, gratuitamente. No porque sea barata, sino porque Él pagó el precio. Y ha prometido hacer partícipe de ella a todo aquel que viene ante su trono de gracia en arrepentimiento y fe. ¿Qué puede ser más simple que eso? Pero supongamos que tu respuesta es positiva, que afirmas creer en estas cosas que hemos visto hoy. Aún así, yo te pregunto, ¿qué has hecho tú con eso que crees? ¿Qué has hecho tú con eso que crees? ¿Qué has hecho con ese conocimiento que Dios te ha permitido adquirir? Una fe intelectual en estas cosas no te llevará al cielo. No basta con decir, soy malo, Cristo es inocente y la salvación es por gracia. No, mi amigo, eso no basta. La clave no está en conocer las demandas, sino en obedecerlas. La salvación no es otorgada al pecador porque posea la habilidad de definir la fe, o de definir la gracia, o de definir el arrepentimiento. No, mi amigo, no es definir la fe lo que salva, es creer. No es definir el arrepentimiento, es arrepentirte. Y hay 2 cosas muy diferentes aquí. En una ocasión el apóstol Pablo fue llamado a predicar el evangelio delante de Agripa, un hombre que había sido instruido en la religión judía porque era medio judío, medio idumeo. Y el apóstol Pablo pudo decirle a Agripa con confianza, yo sé, Agripa, que tú crees a los profetas. Porque Agripa sabía que era la verdad. ¿Y saben lo que respondió este hombre? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero ese poco le costó a Agripas el infierno por toda la eternidad. El Señor dijo en cierta ocasión a cierto hombre, tú no estás lejos del reino de Dios. Pero no olvides, mi amigo, que el que se ahoga cerca de la playa muere como quiera. El asunto no es estar cerca, es estar dentro. Y para estar dentro, dice Dios, Él tiene que hacerte de nuevo. Tienes que nacer otra vez. Tiene que haber una obra sobrenatural de regeneración, obrada por el Espíritu de Dios en tu interior. De lo contrario, no hay salvación para ti. No hay salvación.
Y mi amigo, solo Dios puede hacer esa obra. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Clamar, 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 porque Cristo ha dicho, yo no voy a echar a nadie fuera que venga a mí en arrepentimiento y fe. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Hermanos, qué grandiosa es la palabra de Dios. Y cuánto contenido podemos ver en ella cuando nos sumergimos en cada cosa que la palabra de Dios enseña. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor por la salvación que Él ofrece precisamente a los pecadores. Como dice la Biblia, quizás algunos haría morir por alguien que parece bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh bendito Señor y Dios, por tu palabra. Oh Señor, cada vez que nos sumergimos en las aguas de tu palabra, vemos que ciertamente en ellas hay aguas en las que puede nadar un niño, hay aguas en las que puede ahogarse un experto. Cuán profundo es el testimonio de tu palabra. Oh Señor, gracias porque tú nos das claridad de pensamiento para entender estas cosas. Pero gracias sobre todo porque tu Santo Espíritu obra con poder para vencer la oposición y el orgullo de nuestro corazón, para que vengamos humildemente y arrepentidos, aceptando por gracia lo que Cristo hizo a nuestro favor. Padre, nosotros te pedimos en esta mañana que muchos que están aquí sin Cristo puedan venir arrepentidos delante de Él, que no solo sean capaces de definir la fe o el arrepentimiento, sino que puedan ser capaces de creer y arrepentirse. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.